Bienvenido, doctor Juan Pablo Liévano, a Minuto 60. El doctor Juan Pablo Liévano es abogado y ex superintendente de sociedades. ¿Cómo se encuentra usted? Muy bien, Carlos, ¿cómo le ha ido? Todo muy bien, doctor. Vamos a hablar de la controversia que se ha generado a raíz de una deuda que tiene Ecopetrol con la DIAN, puntualmente Reficar, una deuda que asciende a 1.5 billones de pesos por impuestos de importación de combustible. Estamos hablando de gasolina y diésel entre el año 2022 y 2024. ¿Qué pasa si Reficar o Ecopetrol no pagan esta deuda a la DIAN? ¿Qué va a pasar? Bueno, primero hay que establecer, Carlos, que esto es una disputa jurídica. Es una disputa jurídica donde hay una interpretación de la DIAN, tiene que haber una interpretación de Reficar sobre el tratamiento de la gasolina referente al IVA. Y como toda disputa jurídica, lo que tiene que hacer Reficar es ejercer las acciones de tipo legal. Es decir, no será a través de una tutela, como entiendo que están tratando de hacer, sino a través de una acción de nulidad y restablecimiento del derecho con unas medidas de no aplicación de la resolución de liquidación de impuestos aduaneros de la DIAN. Entonces tendrá que ejercer las acciones judiciales para no pagar esa deuda hasta que esa disputa jurídica se resuelva. Obviamente, las disputas jurídicas se surten y al final, si Reficar pierde, pues tendrá que pagar. Hay también una controversia generada por algunos analistas sobre lo siguiente, y es que pues la DIAN es una entidad del Estado dedicada a recaudar los impuestos de la nación, entre otras funciones, y Ecopetrol es la empresa estatal más grande. Ambas tienen como cabeza al Estado colombiano. ¿Debería existir alguna exención tributaria para una empresa del Estado? No se puede tratar a Reficar de una manera diferente. Por supuesto que cuando hay un interés, digamos, tan grande desde el punto de vista de Estado, las autoridades también tienen que ver cómo manejan ese tema, pero las entidades del Estado, que son empresas, que son sociedades de economía mixta, tendrán que actuar en el mercado de esa misma manera. Entonces, lo que entiendo es que están haciendo una aplicación retroactiva de esa norma y de la interpretación del concepto de la DIAN, que hace además que esto sea muy oneroso. Es alrededor de 1.5 billones al año, pero como son varios años, y además estamos hablando de multas y sanciones, entiendo que el monto puede llegar hasta 20 billones de pesos, cosa que es absurda. Entonces, yo entendería que hay una confianza legítima en un concepto anterior y por lo tanto no deberían cobrarle a la DIAN, perdón, a Reficar de manera retroactiva esos dineros que lo ponen en una situación también comprometedora. Claro, dice usted que no debería cobrársele ese dinero de manera retroactiva, pero es una deuda que hay y las deudas retroactivas no tan lejanas, pues deberían pagarse. Estamos hablando de 2 o 3 años, ¿no, doctor? Si digamos que, acuérdense que hay una prescripción que es de 5 años, luego a 3 años se tendría que cobrar, pero al final de las acciones judiciales que se ejerzan. Si las acciones judiciales se ejerzan porque hay una disputa de tipo jurídico, pues en ese momento se deberá cobrar el dinero si se pierden las acciones judiciales. Entonces, Reficar tendrá que ejercer las funciones, las acciones judiciales de manera que no se cobre por el momento la deuda, sino que se resuelva la disputa y una vez resuelta la disputa, pues tendrá que pagar los dineros que tenga que pagar. Como en toda deuda, cuando A le debe a B, se habló de que había 15 días de plazo y podría ser la catástrofe para la producción de combustibles. Jurídicamente es posible pedir un poco más de plazo. Miren, por favor, deme 2, 3 meses mientras cuadro caja y pudiéramos de pronto solucionar. ¿Qué dice usted? No, yo creo que hay que ejercer simplemente las acciones judiciales y dentro de ese ejercicio de las acciones judiciales pedir la suspensión provisional del acto administrativo. Eso es lo que compete, eso es lo que tiene que hacer. Y recuerde una cosa, Carlos, y es que Reficar y su junta directiva, igual Ecopetrol con su posición accionaria en Reficar, deberán actuar en el mejor interés de los accionistas
Y los accionistas no son solamente el Estado, sino hay accionistas privados. Y el mejor interés es evitar que le cobren esta deuda, porque si el Estado va a sacarle plata a Reficar o Ecopetrol, pues le va a sonsacar también el 15% de esos recursos que son de privados. Entonces, se tendrá que defender de la mejor manera, en el mejor interés de la compañía, en el mejor interés de todos los socios y no solamente de uno. Bien, bien. ¿Algo más para agregar desde su opinión a todo lo que sucede entre Ecopetrol y la DIAN? Yo creo que hay que tener mucho cuidado con el interés desde el punto de vista impositivo y de recaudo del gobierno, que a través de esta maniobra trate de sacar recursos de la entidad sin que sean recursos decretados como dividendos que van a tener que ser compartidos con los accionistas minoritarios. Entonces, a través de una estratagema de cambios de los conceptos de la DIAN y de cambios de esos conceptos que pueden ser una legislación, estar legislando a través de conceptos o a través de no ejercer las acciones como se debería hacer para recaudar caja, coger esos recursos, burlarse de los accionistas minoritarios y tener mayores recursos pues, para todo lo que quiere hacer el gobierno nacional en los próximos meses, dada cuenta el tema electoral que se nos avecina. Tema electoral que se nos avecina. Doctor Juan Pablo Líbano, gracias por su tiempo, gracias por su explicación y espero más adelante poder hablar también de otros temas aquí en Minuto 60.